Continuando con nuestro programa, mi participación, primeramente quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina de México por la invitación que me hizo el doctor Raúl Carrillo Esper para participar en esta sesión extraordinaria pediátrica por el interés superior por la niñez. Agradezco también al académico doctor Arturo Loredo Abdalá por haberme incluido en este programa. El tema que les voy a presentar es la preparación del médico en el primer nivel de atención. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés y este es el índice de la presentación. Hablaremos un poco del primer nivel de atención, la formación académica, la situación del primer nivel de atención, la formación y educación médica continua, las certificaciones, conclusiones y algunas propuestas. Estos son los niveles de atención de la salud, muy conocidos ya por todos nosotros, y específicamente la base de esa pirámide es el primer nivel de atención. O sea, básicamente dicho, es la medicina extrahospitalaria. Esta medicina del médico de primer nivel es el profesional de la salud encargado de esa salud primaria, es decir, la atención básica e integral de los pacientes antes de que necesiten servicios especializados o de urgencias, y sus funciones incluyen la prevención y promoción de la salud, la atención y tratamiento de enfermedades comunes, educación para la salud y el seguimiento o control y referencia. La preparación del médico de primer contacto o primer nivel de salud es un proceso. No termina solamente con terminar la carrera de medicina y se necesita la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias para la atención de alta calidad. En la formación académica de pregrado, o sea, el médico en formación, pues hay que recordar que Flexner, desde 1910, decía que había una gran desconexión en la formación académica y práctica entre la teoría y la práctica de la formación de esos médicos, que faltaba entrenamiento en habilidades clínicas esenciales y sobre todo en la medicina de primer contacto. ¿Y cómo es posible llevar a cabo un entendimiento si tenemos 170 escuelas de medicina en la República Mexicana y no tenemos un estándar nacional? Hay diferentes formas para formar médicos y hay un exceso de egresados sin un campo laboral adecuado. Esta falta de estandarización clínica no mide habilidades reales, desigualdad en el acceso a especialidades y no garantiza tampoco una distribución equitativa de médicos. Deberíamos de preguntarnos, ¿estamos formando en las universidades al médico que México necesita? ¿O solamente es un requisito para que el médico en formación haga una especialidad? Y lo digo esto porque en una encuesta que hicimos, tanto en escuelas públicas como privadas, la inmensa mayoría de los estudiantes ya está pensando en una especialidad que quiere realizar y ninguno de ellos, o muy pocos, quieren dedicarse a la medicina de primer contacto o ser médico general. ¿Y qué es lo que sucede en estas escuelas de medicina? ¿Existe algún perfil especial, no solamente de evaluación psicológica del estudiante, de su condición de salud o de su comportamiento ético o la personalidad? Durante todo ese proceso de formación, y a veces solamente al egreso, se toma en cuenta el examen profesional, tesis o investigación, algún reactivo psicológico, ético, comportamiento social y su actitud de servicio.
Debo reconocer que la situación actual en la formación del médico de primer nivel de atención, pues tiene muy poco entrenamiento de lo que es la atención primaria. La falta educativa es muy variable, la calidad educativa, y siempre se priorizan otros aspectos. Finalmente, el ENARM, o sea, el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, sigue siendo el único filtro sin evaluar de manera integral las competencias del primer nivel. Y como no mide competencias clínicas, pues hay desigualdad en el acceso a especialidades y no garantiza la distribución equitativa de médicos. Dicho en otras palabras, ¿qué va a pasar con aquel médico que no pasó el examen y que irremediablemente y obligadamente se va a tener que dedicar a la medicina de primer contacto? El día de ayer, dentro de esta sesión extraordinaria, la doctora Ana Carolina Sepúlveda nos habló acerca de qué es lo que pasa con la docencia pediátrica de pregrado en la licenciatura de medicina en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con mucho gusto me di cuenta que reconocía que eran muy pocas horas teóricas para una gran cantidad de reactivos y que la vigilancia de objetivos y la generación de competencias les tenía muy preocupados porque es el momento de hacer cambios. Y dentro de los cambios que proponía la doctora es incrementar el tiempo de educación pediátrica en el estudiante de medicina. Todo esto me lleva a la reflexión de cuál es el contexto de la atención primaria en México. Primero, falta una estandarización en la formación médica. Los recursos son insuficientes. Hay una alta demanda y saturación para trabajo. Es solamente un enfoque curativo en lugar de preventivo. Y eso trae y además, sumado a todo esto, no se toma en cuenta el impacto del cambio climático y las nuevas enfermedades y sus comportamientos de acuerdo a ello. Los requisitos de formación de médico cirujano pues son muy fáciles, o de médico familiar. Necesitan una certificación de medicina familiar o del Consejo Mexicano de Medicina General. Estas certificaciones generalmente se hacen pues, para aspirar a un puesto laboral. ¿Y qué pasa con las cualidades de un médico? Los conocimientos, actualización, habilidades en la toma de decisiones, destreza en comunicación, empatía, sensibilidad, capacidad de trabajo en equipo, resiliencia y autocontrol, ética y profesionalismo, vocación de servicio, paciencia y tolerancia, habilidades en la resolución de problemas. Y ayer también la doctora, coordinadora de la currícula y los internos de pregrado de la UNAM, mencionaba que los estudiantes, los médicos en el internado, en hospitales, pues se volvían mecanógrafos, pasaban muchas horas de prácticas y pocas de teoría o de capacitación. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud recalca que es importante la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, los tratamientos de padecimientos extrahospitalarios, la rehabilitación y cuidados paliativos, pero en nuestra realidad prácticamente tenemos un tratamiento de padecimientos que corresponde al 70%. ¿Cuáles son los objetivos de la atención primaria de la salud en México? Prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludables, control de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, la salud materno-infantil, la vacunación, la planificación familiar y atención de enfermedades comunes. ¿Se aprende eso en la Facultad de Medicina de la universidad? ¿Se aprende eso en la especialidad de medicina familiar? ¿Se aprende eso en la práctica hospitalaria de la especialidad?
En la formación académica de pregrado se habla mucho de que el muchacho, antes de pasar al internado, debería tener prácticas en campo, pero lo mandan a hacer prácticas en hospitales, donde hay enfermos, y eso es lo que ven enfermos. Estamos creando solamente médicos no enfocados en la salud, sino enfocados en la enfermedad. Y las instituciones que forman parte de la formación para estos médicos de atención primaria, pues ya lo conocemos todos. Está el Seguro Social, el ISSSTE, los servicios de salud estatales, el Seguro Social, el IMSS Bienestar. ¿Y dónde se atiende la atención primaria? Pues en hospitales, en consultorios particulares y farmacias ahora que están de moda. Si nos vamos a lo institucional, tanto en medicina general o familiar y la medicina de especialidad, ¿qué pasa en la atención primaria? Pues están saturados los servicios. ¿Dónde se va a aprender o a hacer todo lo que se propone? Si no hay tiempo para eso. A un médico de un turno le ponen 40 pacientes, ¿cuándo va a tener tiempo para hacer educación en salud o promoción de la salud? Y eso, ya no digamos con la generación de especialistas en medicina familiar, que es una medicina de especialidad, y que forman esos especialistas en hospitales de segundo y tercer nivel en ocasiones, circunstancias y situaciones en las cuales nunca va a ser su área laboral. Y sin embargo, en las capacitaciones del primer nivel en consultorios, pues los ponen a ver pacientes y dar incapacidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se hacen consultas a domicilio, estrategias epidemiológicas, planes de investigación en escuelas, otra serie de cosas que deberían de ser de importancia para el primer nivel de atención. Entonces, ¿dónde se reciben clases? Pues en un hospital. ¿Dónde se hace práctica? En un hospital. ¿Cuál es el tiempo que se le dedica para aprender cosas? Pues desde el punto de vista práctico, 90% en un hospital. ¿Dónde está el lugar de su formación? En un hospital. ¿Dónde se aprende medicina de primer contacto? Ahora hablemos un poco de la educación médica continua. La educación médica continua, pues es la manera de desarrollar competencias en conocimientos de pediatría, salud pública, epidemiología, ginecología y obstetricia y medicina interna, necesarias para el médico de primer nivel de atención. Dentro de las habilidades es importante la prevención y promoción de la salud, trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales de la salud, tratamiento y manejo de enfermedades comunes, exploración física y diagnóstico, comunicación efectiva en pacientes y familiares. En ética y profesionalismo, el conocimiento y aplicaciones de los principios éticos de la práctica médica, confidencialidad, privacidad de la atención médica, compromiso con la calidad y la seguridad en la atención médica, respeto a los derechos y a la dignidad de los pacientes, capacitación y actualización, participación en cursos y talleres de actualización en medicina familiar y medicina general, asistencia a congresos y reuniones científicas, lectura de revistas y publicaciones médicas, participación en grupos de estudio, discusión de casos clínicos. ¿Cómo se desarrollan las habilidades clínicas? Pues con procedimientos médicos y quirúrgicos, manejo de casos clínicos complejos, trabajo con pacientes en diferentes etapas de la vida, práctica clínica en centros de salud y algunos hospitales. Hablemos un poco del impacto de la tecnología en la enseñanza médica. ¿Cuáles son los nuevos recursos? Los simuladores y la realidad virtual, la telemedicina y educación a distancia, las plataformas de aprendizaje en línea y la inteligencia artificial y Big Data. Todos estamos preparados para eso, donde se capacitan a los médicos de primer contacto. Planes de estudio y énfasis en atención primaria, escasa formación en primer nivel,
falta de capacitación en medicina familiar, deficiencias en formación, sobre todo para zonas rurales, planes de estudio y énfasis de atención primaria, escasa formación en primer nivel, falta de capacitación en medicina familiar, deficiencias en la formación de zonas rurales, y debería de haber agregado situaciones de emergencia o catastróficas, que cada vez las estamos viviendo más. Ahora, ¿qué pasa con la certificación y acreditaciones? Y estas son las instituciones, principalmente la CONASEM, en las cuales pues, se debería de buscar para el médico de primer contacto hacerlo un experto en el manejo, el control y seguimiento de un documento maravilloso para preservar la salud, mantener la salud, hacer diagnóstico temprano y oportuno de muchas de las enfermedades de primer contacto, como es la Cartilla Nacional de Salud. Y estas certificaciones, hablando de medicina general o medicina familiar, deberían de sumar entre ambas alrededor de 50,000 médicos, casi 51,000, y deberíamos de preguntarnos si eso está funcionando por lo que vemos en los resultados. Y si hablamos de la certificación de pediatría, que es una de las mayores, pues el médico que se certifica pues tiene una licencia para actuar. Esa licencia también es válida en el primer nivel de atención o solamente hospitalaria, que fue como se formó y para lo que está preparado. Hace 16 años, en un simposio que organicé, decidimos investigar qué es lo que pasaba con la enseñanza-aprendizaje de la pediatría y elaboramos un decálogo de propuestas. Y concluimos que se necesita una currícula nacional para estudiar pediatría, al menos, que era el motivo de ese simposio, a nivel de licenciatura, cosa que no ha sucedido hasta este momento. Agregar un año, como existía anteriormente, de introducción a la especialidad o residencia rotatoria de posgrado, que muchos de nosotros recibimos, y era la oportunidad de volvernos un médico general de a de veras, para conocer cuando menos las especialidades básicas. Profesionalizar a los profesores de pediatría. ¿Esto qué quiere decir? Tanto en pregrado y posgrado, pues que cada quien enseña como quiere. Pocos de los profesores han tenido un curso de capacitación para hacerlo y eso crea también una diferencia. Fomentar la educación basada en problemas y por competencias, que estaba empezando en aquel entonces. Agregar cursos tutelares con reconocimiento universitario, como también sucedía hace varias décadas. Fomentar el conocimiento de la pediatría general y no de especialidades, y esto es tocar tópicos de primer nivel de atención, que es lo que le hace falta al médico cuando egresa de la especialidad. Integrar un comité de conocimientos curriculares por especialidades y subespecialidades que determine cuáles son los puntos básicos importantes para detección temprana de cada una de sus especialidades y canalizarlos a esas especialidades. Integrar y favorecer la investigación clínica. Hoy, el día de ayer tuvimos una plática maravillosa, porque la investigación no solamente se hace en los hospitales, en realidad debería de hacerse en el primer nivel de atención. Y casi cuando hablamos de tópicos y enfermedades, damos cifras que no son propias, porque carecemos de investigación del primer nivel de atención. Y aquí poníamos que el Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría, que era yo el presidente en ese entonces, creó una base de datos de profesores. Participaron estas personalidades, mencionaré algunas, del doctor Melchor Santos Menciola, en fin, profesores, directores de universidades, de educación médica continua, etc. Y la conclusión en la que yo llego de la educación médica es que la educación médica en México no ha evolucionado y enfrenta desafíos como la falta de estandarización y la necesidad de actualizar los planes de estudio. La integración de modelos basados en competencias y uso de tecnología
son clave para mejorar la formación de médicos mejor preparados para enfrentar las necesidades actuales del sistema de salud. ¿Cuáles son las propuestas? Proponemos una reforma en la educación médica, con planes de estudios actualizados con énfasis en promoción de la salud, medicina preventiva y manejo de crisis. Mayor integración de prácticas comunitarias desde los primeros años de la carrera. Exámenes de certificación que incluyan habilidades en salud pública y tecnología. También nuevas estrategias de atención primaria, como centros de salud con un programa de educación en la salud de la comunidad, equipamiento adecuado y no solo consulta básica. Mayor presencia de médicos en zonas rurales y marginales con incentivos reales. Implementación de modelos de atención híbridos para llegar a más pacientes. Políticas públicas enfocadas en la salud y prevención. Creación de un sistema de alerta temprana para detectar brotes y prevenir pandemias. Campañas masivas y continuas de educación en salud, principalmente en escuelas y centros de trabajo. Regulaciones que obliguen a la industria a mejorar la calidad de los alimentos y favorecer el ejercicio físico para reducir la obesidad. Protección y dignificación del médico de primer nivel, con mejoras de condiciones salariales y laborales para evitar la fuga de talentos. Seguridad garantizada en zonas de riesgo en trabajo y hogar. Reconocimiento del médico de primer nivel de atención como el eje central de un sistema de salud con participación activa en decisiones gubernamentales. La propuesta pediátrica, que no es nueva, hace más de 3 años, casi 4 años propusimos esto, que es la de crear una especialidad de pediatría de primer contacto, una pediatría extrahospitalaria. ¿Cuál es la justificación? La formación actual de pediatría está centrada en hospitales de segundo y tercer nivel, con énfasis en la atención de enfermedades complejas, hospitalización y padecimientos especializados. Sin embargo, más del 70% de la atención pediátrica en México ocurre en consultorios particulares, unidades de salud comunitarias y centros de atención primaria, donde predominan los problemas de desarrollo, crianza, prevención, nutrición y salud mental. Existe una desconexión entre el entrenamiento clínico del pediatra y las necesidades reales en la población infantil y sus familias. Esto genera frustración, sobretratamiento, medicalización innecesaria y omisión de temas fundamentales para el desarrollo saludable. ¿Cuál es la justificación? El panorama demográfico infantil en México, en 2022, residían en el país 36.3 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, lo que representa el 28.1% de la población total. ¿Cuáles son los desafíos en la salud infantil? La obesidad infantil, de la cual habló el doctor Ruperea muy bien, la mortalidad infantil, en la cual habló el doctor Rodríguez Weber, y la salud mental, que acaban de hablar precisamente la maestra y la doctora Abigail, que son verdaderamente importantes. ¿Dónde aprenden los pediatras eso? ¿Cuál es la justificación? Pues las determinaciones sociales de la salud infantil, la pobreza extrema, el trabajo infantil, el rezago educativo y las necesidades de fortalecer la atención primaria pediátrica. Estos indicadores reflejan la urgente necesidad de fortalecer la atención pediátrica en el primer nivel de atención, enfocándose en la prevención, promoción de la salud y abordaje integral de los determinantes sociales que afectan el bienestar infantil. El objetivo general es formar pediatras expertos en la atención integral del niño sano y del niño con problemas frecuentes a nivel del primer nivel de atención, con enfoque biopsicosocial, comunitario, preventivo y de acompañamiento familiar. ¿Cuál es el perfil del egresado?
El egresado debe de ser capaz de atender integralmente a un niño sano desde el nacimiento hasta la adolescencia, identificar factores de riesgo psicosociales, ambientales y familiares, asesorar a padres en la crianza respetuosa, el sueño, la alimentación, límites, estimulación y regulación emocional, coordinar programas de prevención, salud escolar y detección oportuna, trabajar con la red de escuelas, psicólogos, servicios sociales y comunitarios. Pensamos que sería conveniente una especialidad de 2 años, en la cual el primer año se basaría en puericultura avanzada, desarrollo infantil y neurodesarrollo, promoción de la salud y prevención de enfermedades, nutrición infantil, comunicación con familias y educación parental. Y el segundo año, salud mental infantil y familiar, manejo integral de problemas comunes como infecciones, trastornos de déficit de atención, sueño, alimentación selectiva, etc. Pediatría comunitaria en escuelas, comunidades rurales, unidades móviles. Gestión de consultorio médico, investigación en salud infantil y determinantes sociales. El campo laboral serían consultorios propios y clínicas privadas, unidades de primer nivel de sistema de salud, escuelas, guarderías y centros de desarrollo infantil, organizaciones sociales y programas comunitarios, asesoría a gobiernos locales en políticas de infancia. ¿Cuáles son los beneficios esperados? Reducción de enfermedades prevenibles, disminución de la medicalización en la infancia, aumento del apego seguro y vínculos familiares sanos, mejora en el desarrollo neurológico y emocional de la población infantil, fortalecimiento de la red de atención primaria pediátrica. En este tipo de propuestas es importante recalcar que no estamos demeritando al pediatra que hace también consulta particular, los cuales hay muchos y muy buenos, pero a lo mejor debería de tener también una certificación de la CONAMEGE con los tópicos que necesita para la atención primaria. No solamente tener certificaciones de pediatría, que generalmente son tópicos de pediatría y que en los congresos nacionales se tocan todas las especialidades y no la pediatría de primer contacto. Entonces, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Este es mis correos de contacto. Agradezco nuevamente a la Academia Nacional de Medicina por haberme permitido estar aquí enfrente de todos ustedes. Muchas gracias.